Inicio a nuestro primer panel del día, les repito, áreas pertinentes de la legislación de cannabis en Latinoamérica y Estados Unidos, una radiografía legal a Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. Muy buenos días a nuestros moderadores, a nuestros panelistas, y quiero ceder la palabra a la doctora Mónica Bonet de la firma Pose Herrera Ruiz. Adelante, la escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, tanto Mario Torres y yo, Mónica Bonet, tenemos el gusto de moderar el panel de las firmas de abogados adscritas a la Red Global de Méritas, sponsor platinum de este evento Foro de Azocolcana del año 2020. Empezamos con las preguntas. Jorge de los Ríos, socio de la firma Pose Herrera Ruiz de Colombia. Jorge, cuéntanos cuáles son las barreras regulatorias que está enfrentando la industria del cannabis en este momento. Mónica, muy buenos días y un saludo a todos mis colegas panelistas y a Azocolcana. Pues son varias las preocupaciones que pueden desprenderse de la regulación colombiana. Sin embargo, yo quisiera enfocarme principalmente en tres, que me parece que hacen que la industria colombiana pierda competitividad frente a otras jurisdicciones. La primera es la prohibición de exportar flor seca con fines comerciales. La legislación colombiana prohíbe esta exportación, salvo que sea solo para fines científicos. Y creo que aquí estamos perdiendo una gran oportunidad como industria, toda vez que en Colombia existe una experiencia relevante en el sector de la floricultura y en la industria farmacéutica que podrían utilizarse con la exportación de flor seca. Adicionalmente, esto nos pone en desventaja frente a jurisdicciones como la de Ecuador, Perú, Uruguay y hasta México, en donde algunos de estos países sí están considerando la posibilidad de exportar la flor seca con fines comerciales. Y tercero, eso desconoce un poco la realidad del mercado. Por ejemplo, en Europa, Alemania representa aproximadamente el 75% de las ventas de flor seca para uso medicinal. Y la flor seca en este mercado representa aproximadamente el 43% de las ventas. En Canadá aproximadamente el 73% y en Estados Unidos el 40%, con lo cual estamos perdiendo una gran oportunidad para generar nuevos recursos, crear mayores empleos y apostarle a una industria que según proyecciones en algunos años podría estar por el orden de los 800 millones de dólares en exportaciones. Otra preocupación para mí es que la legislación colombiana no contempla la posibilidad del cannabis para usos industriales, sino solamente para usos medicinales. Y aquí también nos encontramos en una situación en que igualmente se desconocen una serie de realidades. Hay estudios que permiten concluir que el cannabis o el cáñamo se puede utilizar para la industria textil, para producir bioempaques, para las bebidas y alimentos, para la fabricación de autopartes. Y aquí, digamos, es otra oportunidad que quizás estamos perdiendo. Y una tercera, que es una de las más preocupantes que hemos visto ya en la práctica, cómo ocurre cuando las empresas solicitan los cupos, bien sea de cultivo, de producción, de exportación, es que estamos viéndonos que en esos trámites las empresas se enfrentan a un gran desafío, toda vez que no existen criterios homogéneos por parte de las autoridades a la hora de tomar las decisiones. Adicionalmente, le imponen a veces a las empresas algunos requisitos no contemplados en la ley y que entorpecen todo el proceso productivo y operativo de las empresas, toda vez que muchas veces ya cuando otorgan el cupo, pues ya resulta tarde y ya a la empresa pues deja de disfrutar ese cupo al que hubiera tenido derecho. Con lo cual, sí es muy importante, digamos, la celeridad, eficacia y eficiencia por parte de las autoridades
que exista mayor transparencia a la hora de adoptar criterios y que estos criterios sean de naturaleza técnica, porque muchas veces se someten como a la discrecionalidad de los funcionarios, lo cual entorpece mucho las operaciones de las compañías. Muchas gracias, Jorge. Mario, por favor. Gracias, Jorge. Creo que empezaste a hablar un poquito, pues, de ya opciones que pueden ver o pueden existir, pero queríamos entender un poquito más de que, dentro de tu opinión, qué son las medidas y opciones tangibles que pueden tomar los legisladores para remover eliminar estas barreras que existen. Tal vez sería importante, creo que para que nosotros que estamos aquí, para los que se estén presentes, entiendan un poco de las opciones que pueden ver en respecto a aliviar esta situación. Bueno, sí, la primera, lo que te decía, que me parece que es la más importante, es eliminar del decreto reglamentario toda limitación a la exportación de la flor seca para fines comerciales. En Colombia se puede vender flor seca entre productores y fabricantes, digamos, de productos derivados, pero esa flor seca no se puede exportar con fines comerciales, con lo cual esa limitación, removerla y que quede claro que para la exportación con fines comerciales sí es posible. Segundo, ampliar el alcance de la regulación para no restringirlo solamente a usos medicinales, sino que se pueda permitir los usos industriales. Yo creo que con esos dos aspectos haríamos un gran avance. Ya lo que se refiere más a, digamos, a los trámites de cupos y de permisos y licencias, eso yo creo que es más de la práctica y de dejarle claro en este caso, por ejemplo, al grupo técnico de cupos, cuál es el alcance de sus actuaciones y hasta dónde puede llegar, y sensibilizarlos un poco más acerca de la realidad de la industria y la necesidad, porque el entorpecimiento en los procedimientos a veces pareciera ser que también desconocen cuál es la realidad de las compañías, y esto, digamos, es lo que termina generando cuellos de botella que afectan la productividad y competitividad de la industria. Jorge, y solo rápidamente tengo mi preguntita que como yo no ejerzo en Colombia, y posiblemente muchas de las personas que están aquí no desconocen posiblemente el proceso que debe tomar, por ejemplo, realizar los cambios al decreto que necesitas. ¿Eso es algo que tiene que pasar por el Congreso o lo puede emitir simplemente el presidente? ¿Qué es el mecanismo para ese cambio? Pues la ley, digamos, que fue emitida por el Congreso, esa ley está, y en esa ley, digamos, más allá del alcance sobre los usos que se podrían permitir, requerirían, en mi opinión, una modificación de ley, y eso requeriría un procedimiento frente al Congreso. Pero el decreto, que es el que reglamenta la ley y el que amplía o estrecha el alcance de las disposiciones de la ley, eso sí es por parte, digamos, de las autoridades gubernamentales, y eso no tendría que estar sometido al Congreso, sino sería parte de, digamos, de esa facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo para tomar las decisiones dentro del marco de la ley que lo permite. Solo para darte un ejemplo, el tema de la flor seca no está prohibido en la ley, con lo cual debería permitirse sin restringirse por parte de los decretos que ha desarrollado el Ejecutivo. Muchas gracias, Jorge. Pasamos con Giancarlo Andreoli, abogado asociado de la firma BLP de Costa Rica. Giancarlo, cuéntanos, por favor, teniendo en cuenta que BLP, la firma de la cual eres abogado asociado, ofrece servicios legales en varios países de Centroamérica, ¿puedes darnos, por favor, un panorama del marco regulatorio en Costa Rica y en Centroamérica? Buenos días, Mónica. Muchas gracias a todos ustedes y a los panelistas. Sí, correcto. BLP, bueno, tiene presencia en Centroamérica y oficinas de representación en España y México. En cuanto a Centroamérica, el tema de la regulación, hay que tomar un poco en cuenta que este tema ha sido un poco satanizado por todos estos países por un poco el tema político-religioso, que
está muy presente todavía en los países centroamericanos y se ve como un tema tabú. Habiendo dicho esto, falta un poco de educación, creo yo, por parte de los países centroamericanos para entender cómo es que funciona el tema del cannabis en general, ya que esto es una barrera para la región en general. Entonces, entrando un poco ya con los países, podemos ver que en Nicaragua, por ejemplo, está completamente prohibido, dado que la Dirección de Farmacia de ese país se ha pronunciado al respecto y ha indicado que de momento no puede dar curso a ningún registro que tenga que ver con cannabis ni con CBD, ya que eso necesita tener una aprobación previa de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Entonces en Nicaragua está completamente prohibido. En Honduras también se encuentra prohibido tanto el uso como la fabricación y distribución del cannabis y sus vecinas, esto por el Reglamento para el Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos de Interés Sanitario. Y en El Salvador, la Unidad de Estupefacientes de la DNM del Salvador también se ha pronunciado al respecto, diciendo que de momento no está autorizado ni la importación, ni la fabricación, ni comercialización, ni uso de productos a base de CBD ni de cannabis. Entonces pasamos finalmente a Guatemala, que en Guatemala pasa algo particular. Estaba prohibido el uso de cannabis, así como de CBD, pero hay una excepción, que es el consumo para fines terapéuticos. Entonces, en Guatemala se puede obtener, digamos, un permiso por parte del gobierno cuando se necesite un tratamiento personal con fines terapéuticos. Pero entonces eso limita también mucho el consumo y la comercialización, porque se permite que una persona únicamente pueda tener la importación de ese medicamento que necesita, pero a título personal. No puede irlo a comprar a una farmacia, no puede, digamos, conseguirlo en otro lugar que no sea alguno establecido por ley. Y finalmente entramos a Costa Rica, que es el país donde yo estoy, que también pasa algo curioso aquí, que es que la comercialización de productos con CBD se encuentra prohibida por la Ley General de Salud Pública, pero la Procuraduría General de la República derogó tácitamente este artículo por medio de un dictamen, donde abrió la posibilidad de que se pudiera comercializar y registrar los productos con CBD, siempre y cuando estos productos contengan un 0% de THC, que es el componente psicoactivo que todos conocemos. Entonces así es un poco la visión general de Centroamérica a grandes rasgos. Gracias, Giancarlo. Solo dando un poquito de seguimiento al tema de Costa Rica, hemos visto que, como decís, han salido unos desarrollos ahí que han permitido como abrir las puertas a la industria. ¿Puedes hablar un poquito más de ello? Y también que, digamos, ¿cómo ves que se va a estar desarrollando la industria dado a que ya se abrió un poquito la puerta en Costa Rica? Perfecto, gracias Mario. Como les comentaba, entonces sí, el tema de la comercialización de productos de CBD se ha abierto en el país. Entonces ya podemos encontrar que hay bebidas, alimentos, suplementos, cosméticos y materia prima en el mercado, que esto fue todo un gran proceso que llevó a cabo nuestra firma, ya que hubo que ir y venir con el Ministerio de Salud, que fue el encargado de otorgar ese permiso, para lograr explicar que el CBD como tal no contiene un componente psicoactivo y que en un 100% estaban los productos libres del THC. Entonces, con eso, una vez que logramos demostrar todo eso, pues ya se lograron sacar los primeros permisos. Adicionalmente a que ya podemos comercializar productos con CBD, en la Asamblea Legislativa actualmente hay un proyecto de ley para la producción del cannabis y el cáñamo para fines medicinales.
Esto fue impulsado por una diputada, Zoila Bolio, aquí en el país, y pues ha tenido mucho pegue últimamente porque el presidente recientemente mostró un particular interés en el proyecto, dado que con todo este tema del COVID-19 se han buscado otros métodos de reactivación económica para el país, y este ha sido uno de los cuales ha mostrado mayor interés el presidente y ha visto como una manera en que podría ayudar significativamente al país. Entonces, el proyecto de ley inicialmente hablaba sobre dos tipos de licencia, que eran la A y la B, que era principalmente para cultivo y comercialización, y la otra para fines de investigación o farmacéuticos. Inicialmente en ese proyecto, las licencias de tipo A, que eran las de cultivación y comercialización, tenían un costo como de $300,000 aproximadamente, y las otras de $100,000. Esto cambió con un texto sustitutivo que hubo posteriormente en la Asamblea Legislativa, esto fue reciente, hace unos meses, en donde esos precios ya no son los que se van a establecer, sino que se le da la potestad al Poder Ejecutivo para que ellos definan cuál va a ser el precio que se va a establecer para cada licencia. Entonces eso todavía está en estudio y digamos que ahí lo están investigando todavía. Han habido más avances que son alentadores, la verdad, así lo veo, porque, digamos, la semana pasada, ya entonces el Ministerio de Agricultura, que es uno de los que va a estar involucrados en este proceso, empezó con la siembra de las primeras plantas de cannabis en las zonas de Cañas y Guapiles, que son en los dos extremos, digamos, del país, para ver un poco cómo se comporta la planta con los diferentes climas que ofrece el país. Entonces, ahí vemos que viene un poco de interés también por parte del ministerio de entender un poco más el comportamiento de la planta y la factibilidad. Bueno, ¿no? Y posterior a eso, podríamos decir que entonces, en este momento la situación es que ayer justamente hubo una aprobación por parte de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde se le dio visto bueno al proyecto y sigue caminando. Entonces, si todo sigue como está en este momento, podríamos estar hablando de que tal vez en unos 6 meses a un año podríamos ya tener una ley aprobada para el cannabis. Y eso entonces abarcaría el cannabis medicinal y se está tratando también de incluir el cáñamo para usos industriales, que como sabemos puede ser utilizado para textiles y otros productos que son de interés y que pueden ayudar también un poco a la economía del país. Gracias, Giancarlo. Entonces, ahorita voy a pasar al inglés, because I'm happy to introduce our colleague from New York City, Alex Malishev, from Carter, Ledyard, and Milburn, LLP, out of New York. Alex is somebody that is always on top of changes as they occur in the U.S. I suggest that you find him on Twitter or LinkedIn or wherever you see him, because he is constantly writing and publishing about the cannabis industry in the U.S. and is very well versed and pretty cutting edge on as things develop. So we're really happy to have Alex with us. So Alex, given that you know this is Asocolcana, it's a international industry event. You know, and as we all wait and see the election results, we all wait and see what the U.S. is going to do with cannabis. So, you know, I kind of wanted to start with currently today, where are we in the U.S.? What options exist for companies outside of the U.S. that look to export into the U.S. cannabis products, CBD, isolates, or otherwise? And what options are there to import products from the U.S., as we know there are many companies operating within state guidelines. So if you can elaborate on that a bit, that would be interesting and appreciated. Sure. Based on your question, I assume I have about 2 hours, so I'll launch into it right away. I think the first thing that's important to understand, the U.S. law is fractured on this point because federally, we have a federal system. Cannabis remains illegal.
However, there are dozens of states that have legalized some form of cannabis the way we think of cannabis. The US is pretty different from many other countries where it has actually defined hemp, which some of you deal with, as being excluded from the definition of cannabis. This is a purely legal distinction. There's no difference in the plant except for the concentration of THC, but that is how the federal government has allowed some of the cannabis industry to develop. So when you talk about investing in the United States or importing or exporting into the United States, you have to understand which lane you're driving in. You can think of it as a few buckets. You have the cannabis, the kind that will give you a good time. That kind of cannabis is illegal federally, but is allowed either for medical uses or for adult use, which is our preferred name of calling recreational cannabis, at many states. However, import and export is a purely federal issue. As a result, there is no possibility to import or export aside from minuscule amounts for research that may be allowed at some point. But for now, really, you're only dealing with hemp and CBD when you're talking about import and export into the United States. You really only need to take a look at the US Customs website. They have a CROSS, which is their search system, to see how this has exploded in the last 2 years since the 2018 Farm Bill came into effect. CBD in its various forms is imported into the United States. However, it is important to note that it's not 100% legal as some people might lead you to believe. Right now, the Federal Food and Drug Administration is really figuring out how to regulate CBD because they've included CBD as an active ingredient in a drug because they approved an epilepsy drug prior to the hemp bill being passed that, as a result, subjects CBD potentially to pretty strict regulation under the Food and Drug Administration's Act. So if you actually look at any of the customs rulings, anytime you're dealing with CBD oil, you will see that reservation. If you ask them for a ruling on how to classify CBD that you're importing and what tariffs will apply, they will give you the qualification that they're not opining on whether that's actually legal as a result of whatever the FDA might do. The practical implication is you still might get it seized. That's more of an issue when you're dealing with also hemp. Aside from testing it and confirming whether it's high enough in THC, at the port of entry, some worker there might determine that this is possibly cannabis you're importing as opposed to hemp, and putting aside the criminal exposure that you might deal with, they might destroy it. So this has been litigated and continues to be litigated, but this is a gray area. And when we're talking about hemp, we're talking about the flower. The other portions of the hemp have been excluded from the definition of cannabis for longer, to the extent that we're not capable of turning into cannabis. So that's the sort of the overview and the snapshot. Exports are really country specific. The DEA, our agency that deals with cannabis, or used to deal with hemp, has taken the position that it now has no jurisdiction over hemp. So it took a step back. You no longer need a license from them, which was impossible to get anyway. But they are, and this is an important thing to note, in the midst of a rulemaking as to what happens if your oil concentration exceeds 0.3% THC at any point. And it has given a lot of headaches to people because anyone who knows how the process works, it is very likely it exceeds it at some point before it's diluted. So, stay tuned, but that's
that's the big elephant in the room right now. Okay, Alex, thank you very much. And let's talk about financing. So what are the rules around financing cannabis with foreign money in the US? And can US companies or individuals finance operations outside of the US? Can you tell us about this? Sure. Like much of the federal state economy, there's a lot of gray areas and potential pitfalls. But generally speaking, you really only need to look at NASDAQ to see that cannabis companies in various forms are listed. Generally, if it's a non-plant touching company and they've properly separated their operations, they can be listed on NASDAQ. If they are not, there's some recent movements, and our firm has done some work on getting listed on over-the-counter markets, so OTC desk, for things that are closer to the plant. Obviously, this is not dealing with hemp, which is totally fine, and CBD, which you can invest in. But if we're talking about pure cannabis, just because it's legal at the state level doesn't make it legal federally. However, since 2013, we've been operating with this Cole memo, which has actually been rescinded, but is still is the backbone for our entire infrastructure when we're dealing with anything having to do with money and cannabis. And as long as you meet certain levels of priorities, which really have to do with making sure that the cannabis is produced and consumed in the same state in accordance with state laws where it's allowed, which is why we have a concept of a multi-state operator. So it's a company that operates many different companies in many different states and according with their different state laws, but they might be raising money, as one entity. Nevertheless, that creates a lot of headaches. So investing is possible, but you have to realize that the level of risk increases as you move closer to the plant. Anyone who tells you that investing in cannabis is legal because it's allowed as a matter of state law, that's just incorrect. That might change to a certain extent if cannabis is rescheduled from Schedule 1 to Schedule 2, which I think is the more likely step in the process rather than becoming fully legal on the federal level. The difference between Schedule 1 and Schedule 2, Schedule 1 are the kinds of drugs that have no medical use, right? So notwithstanding the fact we have 50 states that say there's some medical use for cannabis, the position of the federal government is there's no medical use for cannabis, and as a result, you cannot do anything with it. If the DEA were to reschedule it into Schedule 2, which makes it medical, that will open up more opportunities, and you're likely to see more pharmaceutical companies perhaps dipping a toe. Until that happens, the biggest hurdle remains the access to banking. Banks are licensed or insured by the federal government, and while FinCEN does have guidance that allows certain banks to do certain types of banking, it's limited. There's a handful of smaller banks, maybe less than 60, that do any sort of banking, and that banking is limited to having a checking account. So you have to be cognizant of the limited information you might have in investing. So both from the fact that you're dealing with an all cash business, which makes it harder to really make sure that the columns line up from that perspective. Certain protections are not available to you. So when you're looking to invest and you're thinking that IP is sort of where it's at, there's good brands. You have to understand that federal IP protection trademarks are not available for cannabis. So you're relying on state level trademarks, which might not have the same values. So you really do need to engage with somebody who understands all of those different facets, because you're really mostly, as somebody coming from the outside, are investing either in the non-THC portion, or if you are investing in THC portion, you're sort of investing on the periphery of things that service that plant. It is hard to, as a foreign investor, to invest in the actual cultivation. One last thing I'll leave you with is realize that immigration is still a fully federal system.
So if you are found to be supporting an illegal enterprise, which from the federal perspective includes the cannabis industry to the extent you're actually investing in THC cultivation, consult an immigration lawyer, because there's a real danger that you could be barred for life for entry into the United States. On that happy note. Yeah, thanks. No, but I think it's important things to note, because oftentimes we'll hear, oh, well, it's legal in Michigan or it's legal in Jersey now. Doors are open. Everybody bring your money and bring your cannabis, and that just may not be the case. But no, again, on that happy note, we'll move to our final panelist of the day, Juan David Barbosa, socio de la firma Posse Herrera Ruiz en Colombia. Yo he tenido el lujo de trabajar con Juan David y es una persona muy capaz y sabe lo que está hablando. Mónica, te dejo la palabra. Gracias, Mario. Juan David, con la resolución 315 de abril de este año, se crearon las zonas francas en Colombia para la industria del cannabis. ¿Podrías contarnos qué son las zonas francas especiales en Colombia y cómo pueden ser usadas en la industria del cannabis específicamente? Mónica, muchísimas gracias. Mario, muchas gracias. Parte de lo agradable de este grupo que es Méritas es darnos la visión global de cómo está evolucionando la industria del cannabis. Y en ese sentido, frente a tu pregunta, pues hay que señalar que las zonas francas en Colombia han venido adaptándose a impulsar el desarrollo de esta industria. Efectivamente, la resolución 315 permitió ya y resolvió el problema de la flor seca y de la exportación a zona franca. Seguimos teniendo un problema en multiempresariales, en zonas francas multiempresariales, y es el tema, tú bien lo sabes, Mónica, ya lo señalaba Jorge, de tener que ser una nueva empresa, aquella que se instale en zona franca. Y pues el éxito de zona franca es la rentabilidad. Nosotros pues somos los primeros que hemos declarado no una zona franca multiempresarial, sino una zona franca especial, solamente de cannabis medicinal. Es un tema todavía reservado, pero pues eso nos da una segunda oportunidad para aquellos que no puedan exportar o tengan limitantes de tiempo a constituir una nueva persona jurídica y por supuesto tener que lidiar con la cesión de las licencias en esa nueva persona jurídica. Y hay una tercera buena noticia, tal lo señalaba el viceministro Saúl, que está por salir un proyecto de decreto de zonas francas. También estamos ahí nosotros asesorando a ProColombia, muy activos, que nos va a permitir ya no considerar el tema agroindustrial solamente en unos sectores, sino entender que la industria del cannabis o puede abordarse desde lo medicinal o también puede abordarse desde la industria. No se nos olvide que todo lo agroindustrial está dentro del capítulo 1 al 24 del arancel y ahí está todo lo que señala el cultivo. Entonces, creo que hemos venido, y puedo señalarlo por lo que hemos conversado en Méritas, a nivel de zonas francas, somos competitivos, todavía falta mucho por hacer, hay que ser creativos, pero hay opciones. Juan David, y cuéntanos, por favor, ¿qué se puede hacer dentro de una zona franca de cannabis? ¿Qué actividades? Pues mira, Mónica, dentro de una zona franca, y esto es importante, se puede desde cultivar a procesar. Lo importante es que el hecho de estar en zona franca, para calificarte, te exige que tengas todos los permisos. Entonces, pues básicamente esa disponibilidad te la va a dar precisamente los permisos que tú tengas ante el INVIMA, ante el Ministerio de Justicia para elaborar. No hay un límite para exportar o para vender al mercado local. Y aquí hago también, pues finalmente, un paréntesis. El hecho de estar en zona franca te resuelve, por ejemplo, problemas que hemos encontrado que en Colombia, curiosamente, a diferencia de lo que ocurre en otros países, los invernaderos no son bienes de capital. Nosotros tramitamos la primera solicitud de clasificación para manejar invernaderos que son muy especializados. Perfectamente uno puede decir, para temas de hidropónicos, puedo tener un invernadero de tomate que me sirve para un invernadero para las plantas,
pero lo ideal es que fueran considerados básicamente bienes de capital, no solamente para permitir la flexibilidad que eso le da en regulación colombiana, sino pues para adaptarse y no depender solamente de zona franca. Por ejemplo, involucrarse en temas de plan ballena. Pero si tú tienes una zona franca, puedes traer todos tus equipos sin pagar arancel e IVA. Pero además vas a poder exportar, y pues finalmente ya ha habido las primeras exportaciones por el hecho de ser zona franca, pues básicamente tienes que tramitar y seguir los mismos procedimientos entre la única de comercio exterior, pero vas a poder exportar. Hay un tema importante y es tal vez el reto que tiene Colombia, Jorge lo mencionaba, las zonas francas desde Colombia les aplica todos los tratados de libre comercio. Ustedes tenían en la mañana los embajadores de Canadá e Israel, pues finalmente específicamente no hay un tratamiento específico para esos temas en los tratados, pero están cobijadas. Entonces, los productos que salgan de zona franca son considerados originarios bajo el régimen colombiano. Muchas gracias, Juan David. Mario, adelante, por favor. Gracias, Mónica. Entonces, solo agarrando un poquito ese último tema, Juan David, ¿cuál es su visión sobre la capacidad de que puede tener la industria del cannabis para utilizar los tratados de libre comercio? Sabemos que Colombia tiene tratado con Canadá, con Estados Unidos y como un bloque con la Unión Europea, pero ¿cuál es su análisis de el futuro de la industria dentro de esos marcos de los tratados? Mario, muchísimas gracias. Bueno, lo primero es ver si se permite la importación. Por eso la intervención de Alex fue tan importante. Pero pues lo segundo es entender que no hemos todavía establecido regulaciones particulares dentro de nuestros tratados. Eso no quiere decir que no queden incluidos. Por ejemplo, con el de Canadá o Israel o la misma Unión Europea, pues finalmente están contemplados dentro de las reglas específicas de origen, con lo cual podría salir con un certificado de origen preferencial y obtener la desgravación. Eso es lo primero. Lo segundo, el potencial que tenemos, porque pues en este momento en el caso de Colombia y en otros países se está cultivando, pero el tema es cómo empezar a hacer negocios. Por eso ustedes en este foro más adelante van a tener a CLADEC hablando del tema de transporte, cuando ya haya un volumen importante, es aprovechar el marco de los tratados para acuerdos de reconocimiento mutuo, porque pues no deja de ser un tema, por eso pues la importancia de Mónica y todo tu conocimiento, el tema sanitario, para efectos de poder agilizar esas exportaciones. No deja de ser un tema menor el tema de la certificación, porque pues yo para exportar algunos productos tengo que tener la garantía de que voy a poder importar. Mario, tener acuerdos de reconocimiento mutuo. La Unión Europea ya ha celebrado algunos Mutual Recognition Agreements, específicamente en la industria, para facilitar esos volúmenes de exportación. Eso es lo segundo. Lo tercero, y este es un reto que no es menor, es todos vemos que en estas industrias pues los cambios regulatorios son sensibles. Y pues finalmente poder estar cubierto nuestra inversión por básicamente acuerdos, protección, inversionista-estado, no es menor en esta industria que si bien se está consolidando, pues no deja de ser atractivo tener esa posibilidad. Si hay cualquier discusión por cambios de regulación o incertidumbre como la que mencionaba Jorge, de estabilidad, terminar la posibilidad de tener una controversia inversionista-estado o tener la tranquilidad de que puedo tener un arbitramiento internacional en este tema. Estos es básicamente los tres grandes temas que podría y que permiten estos 16 acuerdos de libre comercio que tiene Colombia potenciar las exportaciones. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Y creo que con eso cerramos la sesión. Para Mónica y yo ha sido un honor estar aquí con ustedes, hablar de estos temas. Realmente creo que como la industria está gateando ahorita, nació hace unos años, ahorita ya anda gateando, pero le falta caminar y de ahí correr. Entonces, pues nosotros creo que como grupo vamos a seguir encima de los desarrollos que existen en todos los países en donde trabajamos y esperamos colaborar más al futuro
y realmente de nuevo darle gracias a Meritas por darnos esta oportunidad y a Socolcana también. No sé si Mónica tiene unas palabras de despedida, pero para mí eso es todo. Muchas gracias. Agradecerle a Socolcana todo su esfuerzo apoyando la industria del cannabis, al gobierno nacional por el apoyo y también todas las iniciativas que hay, a nuestros panelistas por el gran conocimiento y por haber compartido el día de hoy con todos nosotros aspectos que son importantes para mejorar y para seguir propendiendo por el crecimiento de la industria del cannabis. Mario, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.